edificación de salud, usted sepa más o menos, mira, pero eso tiene unos permisos particulares. Ya con una respuesta de esa, yo me siento satisfecha de que usted aprendió algo en esta masterclass. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con los retos de que la gente asume que una edificación de salud tiene los mismos permisos de una residencial o de un comercio, o yo quiero poner aquí un café nuevo, una biblioteca, son totalmente distintos. Entonces, para entrar en profundidad, aquí en Venezuela, las edificaciones, tanto públicas como privadas de salud, tienen unas normativas, hay unas gacetas de ley, que básicamente son decretos y leyes emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, son de cumplimiento obligatorio, sancionables y no expiran. Solo expiran cuando se emite una nueva gaceta oficial indicando que la anterior ya no es vigente y por lo cual ahora se deben cumplir los nuevos lineamientos. Normativas y regulaciones varias. Esas son emitidas por instituciones, especialidades o entes reguladores de cumplimiento obligatorio también son sancionables, como ejemplo Covenim, Fondo Norma, el Cuerpo de Bomberos. Es decir, empiezan a sumar cantidad de normativas que deben de cumplir no solo la edificación en sí, sino con una particularidad que sea hospitalaria. Y bueno, códigos específicos, el Código Eléctrico Nacional es el código técnico donde toda edificación que se construye en Venezuela tiene que estar absolutamente una residencia pequeña hasta una planta petrolera, y particularmente el Código Eléctrico Nacional tiene un cuarto casi que de su libro con todo lo que tiene que ver con las edificaciones hospitalarias. ¿Por qué es importante todo esto? Y me llevo a una clasificación de forma un poco más fácil de explicarlo. Toda la edificación de salud en sus distintas versiones, en sus distintas escalas, está regulada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y en el caso de las edificaciones que son privadas, que en su 100% están manejadas por asesores inmobiliarios o por la parte privada, porque las públicas, esa se maneja a través de otra dependencia, todas son reguladas por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Es decir, cuando veamos a profundidad si el establecimiento que quiera ser su cliente está dentro de esta clasificación como parte de salud, él tiene que regularse no solo a nivel de la alcaldía, sino a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Para efectos, para facilitar el entendimiento de un área muy compleja, yo definí, por eso es una clasificación propuesta por mí, para efectos de esta charla hay un grupo 1 que clasifica el establecimiento, un grupo 2 que es el requisito arquitectónico, requisitos técnicos y aspectos de gestión. Empezando por el 1, hay un tema muy importante. Al ser una edificación privada o semi-privada, tiene que pasar por regulaciones que se emiten a través de una gaceta. Y esta es una gaceta que regula y clasifica los establecimientos de salud y sus características. Y se divide en 4 categorías. Categoría 1, establecimiento médico asistencial hospitalario. La categoría 2 es el ambulatorio. La categoría 3 es el establecimiento de técnicas médicas auxiliares, ahorita profundizaremos cada vez en uno. Y en la categoría 4, establecimientos de estética humana. En hospitalario y ambulatorio tenemos una categoría particular que es conocirugía, que posteriormente entenderán por qué es tan importante ciertas preguntas que uno tiene que hacer, porque cuando el establecimiento tiene cirugía pasa por otros procedimientos de Contraloría Sanitaria que cuando un establecimiento de repente es un anciano. Ambos tienen que pasar por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, el SACS. Sin embargo, uno parte de forma nacional y otro parte de forma regional. Entonces, para entender un poquito qué tipos de establecimiento o qué es un establecimiento en términos de normativa venezolana. La primera categoría habla del hospitalario y básicamente la define un término médico. El paciente debe ser tratado por un periodo mayor de 12 horas de observación. ¿Qué tipo de centros son? Son hospitales, clínicas de hospitalización, policlínicas, casas de salud, sanatorios, ancianatos, hospitales de día, psiquiátricos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que está siendo tratado tiene que quedarse por más de 12 horas. Es decir, tiene que quedarse internado en cualquiera, que pueden ser con cirugía o sin cirugía. Ejemplo, un ancianato, la persona se queda por más de 24 horas al día, 2 durante la semana o durante un mes o vive ahí, pero no es un centro que tiene cirugía. Pero sí es un centro que considera hospitalario, de hospitalización, porque la gente se queda. Está a más de 12 horas de observación. La segunda categoría es el establecimiento médico asistencial, que es el ambulatorio. También puede ser con o sin cirugía.
porque hay centros ambulatorios que son con cirugía y otros centros ambulatorios que no, como por ejemplo ambulatorios rurales y urbanos, consultorios médicos, consultorios odontológicos, clínicas sin hospitalización. No todas las clínicas tienen camas para que la gente se quede en observación, unidades de cirugía ambulatoria, el paciente se opera y se va al mismo día, ejemplo, una unidad oftalmológica, servicios de atención médica domiciliaria y afines. En la tercera categoría, aquí empiezan las que uno nunca se imagina, que son considerados establecimientos de salud. Primero, establecimientos con técnicas médicas auxiliares, y básicamente la definición es, son aquellos en los cuales los responsables de la atención, los responsables de la actividad de la atención directa a personas sean profesionales no médicos o técnicos especializados. Ejemplo, laboratorios clínicos, optometría, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrición, dietética, terapia de audición y similares, y lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el profesional es un profesional de salud, técnico que se prepara, pero no es médico, pero aporta al sistema de salud con respecto al apoyo a las distintas terapias. Por lo menos un fisioterapeuta es un técnico que estudia, que se prepara, pero, o sea, se puede considerar médico, pero no es un médico de los 5 años. El optometrista, los laboratoristas que estudian bioanálisis, entonces están dentro de este grupo y en su clasificación es técnicas médicas auxiliares y tiene lógica su nombre. Categoría 4, establecimientos de estética humana. Son aquellos que cuentan con personal debidamente capacitado y autorizado mediante título, licencia y constancias de experiencia expedidos por institutos reconocidos. Ejemplo, barberías, peluquerías, salones de belleza, cosmetología, gimnasios, centros de adelgazamiento, funerarias o similares. Porque ¿qué es lo que pasa con el establecimiento? No necesariamente es el establecimiento de salud para recuperar la salud de una persona o tratarla o diagnosticarla. También es un tema de salud pública. A través de esta clasificación, todos los comercios o los establecimientos que den salud también tienen que ver que no se conviertan en un problema de salud pública. Entonces tienen que estar regulados, porque es muy distinto que usted vaya a un salón de belleza donde no cumplan el tema de cómo se descarta en el tema del cabello cuando usted se lo corta. O sea, eso no se puede votar en el primer desecho, sino tiene ciertos sus procedimientos y sus protocolos. En las funerarias también. En la funeraria, el cadáver tiene que ser manipulado y procesado y reservado de cierta forma, pero todo eso de alguna forma también es un establecimiento de salud porque puede afectar la salud pública. Entonces, bueno, esto es muy importante porque dependiendo de la respuesta, cuando tengan un cliente y qué tipo de infraestructura, es importante que esto está ya regulado. Esto, tener una funeraria, una cosmetología, no es el mismo permiso que solo usted vaya a la alcaldía, ejemplo. En el segundo grupo es la parte que regula los requisitos arquitectónicos y funcionales. Esto es enteramente, de alguna forma, para los arquitectos e ingenieros a la hora de desarrollar el proyecto. ¿Por qué es importante traerlo a colación? Cuando uno tiene un proyecto hospitalario, sea un consultorio, sea un centro de alta especialidad, sea un centro oncológico, eso está bastante regulado, no solo aquí en Venezuela, sino en cualquier parte, en cualquier país, con sus distintas normativas y sus distintas gacetas. En Venezuela son a través de gacetas oficiales. ¿Qué quiere decir? Primero son por ley, son sancionables si el proyecto no cumple y son los requisitos y las normas que le permiten a uno diseñar. Un ejemplo, el servicio de quirófano es un ejemplo que también, o sea, vamos a decir que causa bastante, no solo curiosidad, sino bastantes problemas cuando no se conoce la normativa. Ejemplo, esa gaceta oficial estipula que el tamaño mínimo de un quirófano es de 20 metros cuadrados. Usted no haga en los quirófanos generales de 20 metros cuadrados y tiene un ancho de 4 metros. Si usted como proyectista o tiene una infraestructura hospitalaria y tiene de repente un quirófano que dice que es general, pero tiene 3 metros de ancho, él no cumple la normativa. Porque es importante entender cuando una cuestión no cumple o no. Es porque sencillamente eventualmente no se va a conseguir el permiso sanitario de la edificación. Entonces, cuando uno presenta el proyecto ante la Contraloría Sanitaria, todas estas regulaciones, el especialista en el área, que no es un arquitecto generalista, no es un arquitecto que hoy está diseñando una residencia con piscina y un centro cultural y mañana está diseñando un hospital. O sea, por eso es que manejar toda esta información es de vital importancia.
Y es importante, y la idea es que sepan que hasta eso está regulado. No es Katiuska Caicedo el arquitecto que se le ocurrió hacer un quirófano de 18 metros cuadrados porque me provocó, porque el cliente dijo, tiene que ser pequeño. No, hay una regulación, un mandato, que si no se cumple, eventualmente usted puede que no le den el permiso sanitario para aperturar o para abrir todo lo que tiene que ver con el servicio. Entonces, el tercer grupo regula todos los aspectos técnicos de los establecimientos. Como tenemos esas regulaciones, las recetas anteriores no solo es la parte arquitectónica, sino también la parte de ingeniería. Sin embargo, tenemos otras normas, como las de Covenin, Código Eléctrico Nacional, Accesibilidad Universal, es una nueva ley que es reciente, hace menos de 2 años, protección de radiaciones ionizantes, manipulación de materiales y desechos patológicos. Todo eso, el proyecto, de alguna forma tiene algún espacio que se tiene que desarrollar y que tiene que cumplir, alguna especificación técnica que se tiene que construir de tal forma para que cumpla con todos los requisitos. Y por último, el grupo 4 que regula los aspectos de gestión del establecimiento. Como tenemos aspectos de gestión para la industria petrolera, pues hay aspectos de gestión para la industria hospitalaria. Seguridad laboral parece obvio, pero es muy distinto manejar desechos patológicos que manejar desechos de una cocina industrial. Entonces, en ese sentido distinto, gestión hospitalaria, capacitación de recursos humanos. Entonces, bueno, de verdad que volviendo a nuestro cuadro de esa edificación de salud, ya vimos un poquito y profundizamos lo que es la normativa y aquí es cuando se pone mucho más interesante desde el punto de vista legal. La permisología de la edificación hospitalaria o la edificación de salud en todos sus niveles, desde un consultorio, desde una funeraria, desde un centro de alta complejidad. Hay una parte, lo que está en el recuadro amarillo, no solo, o sea, todos son parte del proyecto, pero la alcaldía emite lo que se llama el permiso de construcción. El permiso que regula que usted cumplió o el lote se va a desarrollar con los criterios urbanos, es decir, si el lote es para residencial, usted esté desarrollando una edificación residencial. Pero si el lote o el terreno es asistencial, usted de repente no puede desarrollar ahí o no debería desarrollar ahí una residencia o un edificio de oficina, porque esa partida, o sea, tiene que cumplir ciertos aspectos, igual los arquitectónicos y los criterios de ingeniería. Sin embargo, la edificación hospitalaria, como bien indiqué, tiene que pasar por otro segundo aspecto, que unas veces son paralelos, dependiendo de la complejidad pueden ser posteriores, pero ese proyecto tiene que obtener su permiso sanitario de la edificación, y eso solo lo da el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Ahora, cuando tenemos un proyecto de estos, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, sí, y es importante el tema de que si hay cirugía o no, porque cuando tiene el proyecto algún quirófano, algún centro donde haya cirugía, todos tienen que ir por el Servicio Autónomo de Contraloría Nacional, es decir, el que está en Caracas. Si usted tiene un proyecto que está en Tucupita, el arquitecto que desarrolla el proyecto, que se sugiere que sea altamente hospitalario, él es el representante en conjunto con el director médico que tiene que ir a las reuniones en Contraloría Sanitaria en la Torre Simón Bolívar, donde está el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y si no tiene cirugía, dependiendo del estado, usted tiene que ir a su regional de Contraloría Sanitaria. Pero, ¿qué es lo más crítico de esto? Es que todos conocemos lo que es la patente de industria y comercio. La patente de industria y comercio no es más que el permiso o licencia que otorga el municipio para poder operar legalmente un negocio o realizar cualquier actividad económica con fines de lucro dentro de su jurisdicción. Y bueno, más allá que sabemos que el proceso lleva una cantidad de procedimientos y una cantidad de documentación, más allá del registro de información fiscal, que sea de persona natural en ejercicio, un médico, o sea a través de una compañía, una razón social, los documentos de propiedad de lo que se va a desarrollar, sea por alquiler o propiedad o de qué forma está legalmente conectado, pero definitivamente pide el permiso sanitario. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos la alcaldía, que da el permiso de la construcción, de que usted cumplió con todos sus parámetros que están en el recuadro amarillo, sus criterios urbanos, arquitectónicos y ingeniería, pero por otra parte el permiso sanitario de la edificación. Si usted en su proceso no cumplió con todas las regulaciones expuestas anteriormente, ese permiso sanitario de la edificación nunca le va a salir. Nunca va a ser aprobado, porque dependiendo si en cirugía se desarrollan un poco, o sea, hay un proceso un poco más largo. Sin embargo, solo si usted tiene el permiso de la construcción en la alcaldía, usted puede obtener la patente de industria y comercio. Y los que vivimos en Venezuela sabemos que sin patente de industria y comercio no se puede abrir absolutamente nada,
porque usted podría entrar en un proceso de sancionatorio o un proceso de irregularidad, que es lo que nadie quiere. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Es porque la edificación de salud, vuelvo y repito, no es una residencia, no es un comercio que yo voy a colocar lo que quiera, o una oficina, sino está muy regulada, por lo cual saber que este procedimiento y este marco jurídico es muy importante para que cuando ustedes, alguien venga con un proyecto de esto, sencillamente no expresen ¿cómo es? La frase no vale, eso es bastante sencillo. O sea, puede ser sencillo, pero definitivamente tiene que cumplirse sus pasos para que ese posible cliente, ese futuro comprador o ese futuro, ¿cómo es? Cliente que ejecute y quiera adquirir desde una edificación, desde un terreno, desde un consultorio, sepa dónde está parado. Porque unas veces uno asume que todo el mundo sabe cómo es el proceso, pero no, no es así. Entonces creo que la edificación hospitalaria, la edificación de salud tiene ese matiz que es impresionantemente, o sea, te puede diferenciar muchísimo entre que concretes una venta, en que de verdad se dé de la mejor forma y que te recuerden por las razones correctas. ¿Por qué? Vamos a entrar un poco más en lo que es ¿qué es lo que ustedes tienen que ver en el tema de la captación? Terreno, edificación o local comercial, ¿no? Primero, hay que entender un poco la escala del proyecto de salud desde el punto de vista del asesor inmobiliario, ¿no? Primero, hay captaciones sanitarias. Ustedes, como bien indicaron en la encuesta que teníamos al principio del registro, hay una escala urbana, tiene terrenos. Después una escala de edificación, algo que está construido, que en algún momento fue o que puede cambiar o que se está vendiendo con el tema de que puede explotarse como una edificación de salud. Está un local comercial que puede estar dentro de un centro comercial, dentro de una oficina, dentro de un edificio de oficina, y está la unidad más pequeña que desde el punto de vista es el consultorio. Ahora, una información interesante para este masterclass, que se registraron 320 personas, de las cuales 23% indicaron que tenían captaciones sanitarias. Son más o menos como 80 y algo personas. Sin embargo, interesante, porque la segunda pregunta hablaba que sí, habían terrenos, habían consultorios, porque también podemos entender que no necesariamente en la convocatoria hay mucha gente que le llama la atención los proyectos sanitarios, y que hay personas que de repente no son asesores inmobiliarios, pero tienen terrenos, edificaciones y locales comerciales que están para desarrollar, para vender, o sencillamente que tienen la necesidad de un proyecto. Entonces eso nos dio un paneo, porque entre esa data hubo 362 respuestas, 362 calificaciones, de las cuales el 17% indicaba que era terreno urbano. Hay un terreno con posibilidad de desarrollo de salud. 27% es la edificación, y bueno, local comercial y consultorio. La unidad de consultorio es mucho más fácil de manejar, pero bueno, es lógico que haya menos terrenos, porque urbanísticamente hay menos terrenos especificados desde el punto de vista de la ordenanza urbana, que lo vamos a ver a continuación. Ahora, entrando un poco en qué cosas tú tienes que saber cuando tienes un terreno. Y yo creo que eso pueden hacer la gran diferencia en no solo tener mayor información, sino que sirvan de argumentos para tú y de información muy clara. Para los que no son arquitectos y del mundo de la ingeniería o del mundo de la parte urbanística, toda tierra o toda ciudad crecida, organizada o desorganizadamente, eventualmente, de alguna forma se tuvo que normar. Y eso lo definen las ordenanzas urbanas. En Venezuela, las ordenanzas urbanas son normativas de carácter local y obligatorio emitidas por las autoridades municipales. En ejemplo, aquí tenemos un plano del municipio de Chacao, en la ciudad de Caracas, y básicamente este plano regula el uso y desarrollo del territorio del municipio. ¿Y qué establece? Zonificación, qué tipo de construcción y cuáles son las áreas desde el punto de vista de desarrollo urbano que van a prestar servicios públicos. Servicios públicos entendidos como cuáles son los puntos para educación, cuáles son los puntos culturales, cuáles son los parques y cuáles son las áreas asistenciales. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, aquí está ubicado en el plano, en los circulitos rojos. Esas son las áreas que en Chacao hay terrenos de desarrollo asistencial. Aquí está la clínica de Ávila, aquí está la clínica, no es Sanatriz, Sanatriz es esta. Sanatriz es esta, y esta es la de Chacao municipio. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo,
primero hay que entender que tú tienes toda una población, pero toda la población no está enferma al mismo momento. Entonces, por eso de alguna forma se estructuran, se localizan dentro del mapa y de la ordenanza urbana, equidistantes de alguna forma y heterogéneas, y todas esas ubicaciones pertenecen a un plan de crecimiento de salud. Pueden ser tanto públicas como privadas, pero que dan soporte al tema de salud como una red total. ¿Por qué es importante saber eso? Porque esta es la partida de nacimiento de tu terreno. Y muchas veces nos encontramos con gente que compra terrenos y después dicen, sí, es que a mí me dijeron que se podía hacer asistencial. Entonces resulta que es un terreno que tiene unas características, que digo, se podía hacer asistencial. Y tenía un terreno que es una característica. Entonces resulta que no, pero es que aquí al lado hay un terreno que se desarrolla, imagínate aquí, cualquiera, tomemos cualquiera de ellos. Gran sugerencia es que el asesor inmobiliario le solicite al cliente que solicite, valga la redundancia, las variables urbanas de este terreno en la alcaldía. Porque esa es la partida de nacimiento. ¿Qué es una variable urbana? Esos son los parámetros definidos por la normativa de planificación urbana, esa ordenanza urbana que hablé en la lámina anterior, y como los planes de desarrollo urbano PEDUL, que rigen el uso, o de desarrollo urbano que se llaman PEDUL, que rigen el uso y desarrollo del lote. ¿Qué especifica esto? Zonificación, ¿de verdad es asistencial o no es asistencial? ¿O es educacional, o es comercial, o comercial con posible uso complementario? Que sí, hay ¿cómo es? Sus aspectos que no son tan blanco y negro. Densidad de población, porcentaje de ubicación y construcción, alturas permitidas, restricciones de retiro. Y bueno, aquí en este caso tenemos es un documento que se emitió para un proyecto que nosotros trabajamos, que en este caso era la constancia y cumplimiento de las variables urbanas. Como es un edificio que ya existía, pero si se fijan aquí, tenemos, o sea, es un ente emitido por la Dirección de Ingeniería Municipal. Esto normalmente solo lo puede solicitar a la alcaldía el propietario o un autorizado o apoderado. Entonces, no es que cualquiera va por la esquina pidiendo esa información, porque eso definitivamente es propiedad privada, pues. Entonces, primero la zonificación, aquí está lo permitido, y en base al proyecto presentado y aprobado, que se aprobó. Y aquí es como todo es número. Uso tiene que ser asistencial. En este caso se define que es un asistencial privado, porque hay semiprivados también, en caso de Venezuela. Pero aquí empiezan a aparecer unos factores muy interesantes, como el porcentaje de ubicación, el porcentaje de construcción, retiros, que tanto me tengo que separar de los bordes de los linderos del vecino, la altura del edificio, los metros cuadrados de construcción, los estacionamientos. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted tiene un terreno que tiene 10.000 metros cuadrados y la ubicación dice asistencial, que usted solo se puede ubicar o puede ubicarse en un 50%, quiere decir que de esos 1.000 metros cuadrados, el edificio solo puede ubicarse, la huella del edificio en el terreno, en el 50%, es decir, en 500 metros. Puede hacer hasta 4, 5, 25 metros de altura, puede hacer 4 o 5 pisos. Y en base tiene que cumplir con todas esas variables que, vuelvo y repito, son la base fundamental para que los arquitectos puedan definir, mira, qué tanto se puede desarrollar en ese proyecto. Y más cuando tienes un terreno, porque la gente asume que tiene un terreno de 10.000 metros cuadrados y resulta que de repente puede ser operativo solo 50.000. O sea, de 10.000 metros cuadrados y puedes construir 50.000 o puedes construir 2.000. Pero esas variables son importantes porque pueden ser un argumento y una prueba fehaciente de que ese terreno es asistencial. Entonces, por eso es muy importante que ustedes como asesores soliciten eso. Eso, y si lo hacen con tiempo, es un arma que pueden tener y un argumento, y de verdad es un documento importantísimo que el siguiente cliente que esté buscando comprar un terreno, pues definitivamente, mira, yo ya tengo la certeza, porque vuelvo y repito, hay muchos terrenos que se venden creyendo que se puede hacer de todo y resulta que no se puede hacer de todo. Entonces, terrenos, puntos importantes para conocer. Bueno, el terreno debe ser uso asistencial, de nacimiento, como digo yo. El terreno también se permite que hay terrenos uso comercial y con uso complementario, que eventualmente, si se va a desarrollar una edificación de salud, la variable urbana y la ordenanza estipula que ese tipo de uso comercial puede transferirse o ser un uso complementario asistencial,
siempre y cuando la razón social esté activa en el momento que esté construido. Pero hay, como dice uno, hay formas que se puede llegar que si no es asistencial, puede tener esas variables, ¿no? Al poseer uso asistencial es muy importante porque el terreno y parcela tiene preferencia en la cometida del sistema eléctrico nacional. Inclusive, aunque no esté construida, aunque no esté instalada, no tenga toda la capacidad, si es un terreno muy grande, pero si el terreno es asistencial, tiene prioridad. O sea, tiene prioridad en el sistema eléctrico. Accesos vehiculares principales y secundarios es muy importante porque si tienen terrenos que para el acceso tienen que estar con una pendiente y una vía muy chiquita, pues definitivamente esos terrenos no funcionan mucho para la parte asistencial. Acceso de servicios públicos como líneas de estaciones, metros, autobuses, eso es algo que es un plus para el tema asistencial y su ubicación debe tener hospitales públicos de referencia. La mayoría de los terrenos que son privados, que son para parte asistencial, ellos tienen que estar y parte lo pide Contraloría, cuáles son los hospitales de referencia en el caso que haya una complicidad. Si usted tiene un centro oftalmológico que opere a alguien, pero si pasa alguna complicación médica, usted puede poder evacuar de ese centro y llevarlo a un centro asistencial de referencia. Entonces, en ese sentido también hay que considerar desde el punto de vista del terreno. Ahora, entrando un poquito a la edificación, normalmente la edificación ya existe, tiene una edificación, tiene una adaptación que es una edificación hospitalaria, sea como edificación, como un edificio. Locales comerciales los vamos a hablar y los consultorios de una forma mucho más independiente, pero la edificación, si usted está intentando vender o está buscando, hay ciertas cosas que no son negociables en ese conocimiento. Primero, obviamente la edificación está operativa o no. Hay muchas edificaciones hospitalarias que tienen tiempo que de repente se cerraron, que la razón social dejó de estar operativa. Sin embargo, bueno, cerraron de alguna forma las puertas y eso es importante porque es muy distinto. Los hospitales son como todos lo sabemos, en un apartamento que pasa tiempo sin estar en funcionamiento, las tuberías se dañan más. ¿Por qué? Porque no pasa agua, se secan y se agrietan y se parten. Entonces, muchas veces es mejor que esté operativa aunque a que haya pasado tiempo sin no estarlo. De todas maneras, no es restringido, pero es bueno saberlo cuánto tiempo tienen inoperatividad. ¿Por qué? Porque los sistemas se averían, los sistemas se dañan, se tienen que ser reparados, necesitan mantenimiento. Y bueno, eso define el estado actual de la edificación. Un aspecto importante, si alguna vez tuvo permiso sanitario, vigente o expirado, porque aunque Contraloría Sanitaria da el permiso sanitario, la razón social, si la edificación existe, es muy distinto que esa edificación en algún momento estuvo legalmente operativa y que usted vaya a Contraloría Sanitaria y decir, mira, esta fue anteriormente esta clínica y tenía su permiso, que obviamente ahora estaba expirado, pero pues sea nuevo y esté operativo, es muy distinto eso a nivel de información que se tiene que tener. Viabilidad e implementación de nuevos programas, el programa médico arquitectónico, el PMA. ¿Por qué? Porque hay unas veces las clínicas cambian de uso. Mira, yo quiero seguir siendo una clínica, pero yo ya no quiero ser una clínica oftalmológica ni una clínica traumatológica, yo quiero ser un centro de salud estético. O sea, varía mucho entonces la posibilidad de implementar programas. ¿Cómo se da esa viabilidad? Es sencillamente que esto sí tiene que ser bajo una evaluación previa, porque ustedes son expertos en vender, en hablar sobre los atributos bellos y impresionantes que puede tener una edificación o una captación. Sin embargo, hay ciertas cosas que pueden complementar y que pueden ayudar a esa venta. La data del equipamiento es importantísima, planes de mantenimiento si existieron en algún momento, porque las edificaciones hospitalarias, el 50% de la inversión que se hace, si una edificación hospitalaria te cuesta 100 millones de dólares, aproximadamente 50 fueron en infraestructura y 50 millones fueron en equipamiento hospitalario. Así de claros son los números. Puede estar en 40-60, dependiendo de la complejidad, 50-50. Entonces, la data del equipamiento es importante, porque si tú estás vendiendo unos equipos, más allá de que si están obsoletos o no, o dejaron de funcionar, o que si ya no están a la última vanguardia, pero definitivamente es importante que tengas esa data. ¿Por qué? Porque el médico, habrá médicos que compren edificación y diga, yo voy a cambiar todo, pero habrán otros médicos que no, y lo que quiero saber es cuál es la vida útil. Y tener esa data, esa información, te puedes diferenciar con respecto a la hora de la venta o de tener la información a la hora de mirar, o sea, de ofrecerla como de la compra. Disponibilidad de ampliación, las edificaciones hospitalarias, como dice, siempre transformaciones, crecen, estacionamiento y una avalúo de edificación existente realizado por evaluadores de experticia en el sector. Creo que eso es muy importante porque no es lo mismo, después de tanta complejidad que hemos conversado,
tener un avalúo de una zona residencial, que alguien sepa avalúo de este tipo de edificación. Locales comerciales. Puntos importantes a conocer. Primero, casi siempre tiene que ser uso comercial, pero tiene que también la posibilidad de ser uso complementario. Es decir, que cuando tú pidas permiso ante la alcaldía, usted pueda hacer un centro médico ahí, un centro de servicios. En el caso más para la parte de cirugía, para la parte de, o sea, una clínica oftalmológica, no es lo mismo pedir para eso que para un consultorio de oftalmología, por ejemplo. A una clínica un centro estético más para operaciones, implantes y eso. Es importante revisar porque muchas veces los locales comerciales están ubicados nunca en planta baja. Es preferiblemente que estén en planta baja con acceso directo a vías de escape por el tema de escape expedito vehicular en una ambulancia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un centro médico, tú necesitas un centro de salud dentro de un local comercial, dentro de una edificación, tú necesitas poder sacar, en el caso de alguna complicación, el paciente lo más rápido posible. Y si eso está en un subsótano 3 y que la persona tiene que llegar cuando llegue al ascensor, no tiene que pasar por 200 escaleras para llegar a la pobre ambulancia. Entonces, eso hace una especificación muy importante en base a la normativa. Se sugiere que cuando haya en el caso de quirófano, si a ustedes después con el ejercicio van a entender un poco, la normativa te pide 4 metros en quirófano. Es 4 metros desde la altura del piso, aquí libre, hasta la parte superior que se pueda pasar cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha complejidad técnica. Y en el caso de que son locales que no requieran quirófano, se sugiere 3 metros. O sea, si usted va y tiene un local comercial que tiene 2,40 m y quiere meter un quirófano, o sea, esa no es la mejor opción para el cliente. Definitivamente hay que buscar locales mucho más grandes. Vías de escape. Normalmente en los locales comerciales hay una cosa que pide bomberos. Muchas veces están ubicados en pasillos muy angostos y bomberos, cuando son vías de escape, piden mínimo 1,50 m. La ubicación con respecto a la edificación. O sea, el local con respecto a la edificación. Servicios de respaldo eléctrico, planta eléctrica. Los locales comerciales dentro de oficinas, dentro de centros comerciales, o sea, el local comercial no tiene la obligatoriedad de dar la cometida del respaldo eléctrico, pero sí la posibilidad o que se evalúe dónde se puede colocar una planta eléctrica, que es responsabilidad de ese cliente, de ese nuevo proyecto que se va a hacer. Entonces, bueno, eso es importante considerar. Desde el punto de vista de consultorios, puntos interesantes a resaltar, bueno, la especialidad médica, obviamente, es muy distinto buscar consultorios para ginecología que para odontología. El local ya construido, si existen los permisos existentes, normalmente este tipo de consultorios entran dentro de la permisología regional, el permiso sanitario regional, pero es importante, como bien indiqué, data de equipamiento, planes de mantenimiento existentes, porque aunque de repente el odontólogo quiera cambiar la unidad odontológica, pero muchas veces quieres comprar todo, pintar, poner un poco, remozar, por decirlo de alguna forma, pero el equipamiento, que es una inversión cuantiosa, es la que hace la gran diferencia entre por qué de repente estás considerando o por qué ese cliente considera una opción y no la otra. El servicio de respaldo eléctrico, como dije, la planta eléctrica y bueno, los accesos al estacionamiento. Los consultorios, entre más cercano esté a la calle y mejor accesibilidad, mejor. Porque el acceso peatonal, al ser consultorios donde la gente, o sea, hace un trayecto vertical, horizontal, pues bueno, entre más fácil y más cercanos estén a ese acceso, pues mucho mejor. Y bueno, ¿qué información llevamos hasta ahora? Y creo que he cubierto las primeras dos, la complejidad de la edificación de la salud, profesionales especializados. Si de todos estos 50 minutos, creo más aproximadamente, que llevo conversando con ustedes, si hay una cosa que quiero que se lleven es que esto no se puede hacer con arquitectos generalistas ni ingenieros generalistas. Como bien decía, un día estábamos haciendo residencias y piscinas y centros de convención y otro día de repente estoy haciendo hospital. No, porque esto es muy complejo. Esto es muy complejo y tiene muchos pormenores que pueden hacer que de verdad alguna parte del proceso colapse. Y entre esos, bueno, es la entender que es una edificación muy compleja. Y por otro, el conocimiento básico del entorno jurídico. Yo no espero que se sepan todas las normativas, porque no es la idea, pero que sí, hay un entorno jurídico que regula no solo la edificación, sino los procesos de permisología, que le van a hacer la vida fácil o no a tu cliente dependiendo de la elección del local. Entonces, para continuar, vamos a hacer tips, el segundo tema, el tercer tema, tips para asesorar como un experto. Yo sí creo mucho en hacer las preguntas correctas. Y entre eso hay una pregunta que es ineludible y parece básica, pero unas veces uno se pierde en la información, que es
Cualquiera que esté buscando un terreno, cualquiera que esté buscando un local, una edificación, usted tiene que preguntar qué tipo de clínico o centro de salud quiere desarrollar su cliente dentro del sector, porque hay muchas opciones y nuevas que se van a crear o nuevos modelos de negocio, pero a la larga, si su centro de salud es hospitalización y cirugía, o cirugía general, o es una unidad de emergencia, o un centro de diagnóstico, sea cual sea la respuesta, de verdad hay tres cosas fundamentales que ustedes deben saber. Primero, de verdad, si la respuesta es que yo quiero hacer un centro quirúrgico, vamos a hacer un ejercicio para qué cosas usted tiene que considerar si usted está buscando una edificación, si usted está buscando un local y si usted está buscando un terreno. Esas son consideraciones que debe ser. Más que todo nos vamos a enfocar en el tema de la edificación y el local, porque casi siempre es más construido. Y los centros de diagnóstico. ¿Por qué los centros de diagnóstico? Porque los centros de diagnóstico, aunque hay muchas regulaciones a nivel espacial, tenemos algo que se suma a la ecuación, que muchos de estos equipos, por ejemplo, un resonador magnético, una tomografía, tienen requisitos técnicos que no son negociables porque son dependiendo del proveedor el proveedor del equipo. Y no son negociables porque si hay una solicitud que debes tener 3 metros de altura, porque si no, no te va a caber el equipo, o un paso, por ejemplo, un resonador que pesa 5 toneladas, tú no lo puedes pasar por un pasillito de un metro y medio, porque primero no va a entrar y segundo va a ser muy difícil que 5 toneladas se trasladen de una forma muy fácil por ese espacio. Entonces, bueno, si ustedes tienen claro que hay establecimientos que tienen cirugía, por otra parte, cuando es un centro de diagnóstico, emergencia, atención primaria de salud, que muchos, aunque son sencillos, tienen rayos X, rehabilitaciones que tienen espacios mucho más amplios, laboratorios, ahorita vamos a ver por qué, o centros oncológicos, o sea, todos esos están en un panorama particularmente con unas especificaciones, y los demás, por decirlo así, que eso sí no requieren tanta estructura, tanta formalidad, un centro de estética humana, peluquería, barbería, centros de fertilidad, farmacia de medicamentos especializados, consulta externa, o sea, esos son como mucho más nobles y menos exigentes. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Ya hemos preguntado qué tipo de cirugía y la respuesta es, mira, si yo quiero hacer un centro quirúrgico, la siguiente pregunta o la siguiente información que usted debe tener al responderse, bueno, ¿es cirugía? Bueno, estas son las características que usted como local o edificación no tiene que considerar, evaluar antes de presentársela a su cliente. Primero, locales de altura mínima 4 metros. Ahorita eso lo voy a profundizar un poco más en la siguiente lámina. No debe existir sobrepisos. ¿Por qué sobrepisos? Porque entre menos escalones usted tenga para subir de un lado para otro, es menos escalones para una persona que está en alguna condición médica, que bueno, entre menos, y bueno, también posterior a la creación de rampas y rampas que no cumplen con los requisitos y de verdad no es el deber ser. El módulo estructural. Si usted tiene un local comercial que cuando usted entra, eso parece un bosque con 200 columnas en 50 metros cuadrados, esa no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el módulo estructural para cirugía y para centros más complejos, de verdad es un módulo que debe tener mínimo 5 o 6 metros lineales. O sea, que una columna esté entre columna y columna tenga un espacio de 5 o 6 metros como mínimo. Pero si usted entra a un local comercial donde tiene columnas cada 3 metros, de verdad que ese no es el lugar óptimo. Entonces, literalmente esa no es la mejor opción. Ubicación en planta baja, inmediato acceso vehicular para ambulancias, si es un local comercial, accesorios preferenciales, montacamillas. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces hay centros de oficinas que tienen ascensores, pero no son preferenciales. Entonces se va la luz o se va la luz y la electricidad y no hay ningún ascensor que se quede como preferencial. Y eso es un tema porque como todo pasa, uno no diseña en la parte de salud para una emergencia que nunca va a pasar. Uno siempre diseña porque la emergencia va a pasar. O sea, no es por la duda. Entonces, siempre diseñan el peor escenario. Ubicación de áreas de servicios de ingeniería con acceso fácil. En el caso de cirugía, los equipos de aire acondicionado son mucho más robustos que los convencionales para comercio, para oficina, por los cuales necesitan 100% aire fresco. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito tener una toma de aire y de un aire fresco, o sea, del exterior. Entonces, sí. El local que usted está buscando está en un sótano 3, señores, ese no es el local, aunque tenga columnas, aunque esté súper amplio, aunque tenga modulación de 7x7, no tenga sobrepiso, usted esté el último, eso no ayuda. Por eso son aspectos que tienen que considerar. Y área de estacionamiento, obviamente. Si no hay cirugía, baja un poco la altura, puede ser 3 metros, como decimos, está entre los otros, puede ser centros quirúrgicos, centros de diagnóstico o consultorios. Volvemos también a un módulo estructural que aunque no haya cirugía, vuelvo y repito, desde el punto de vista arquitectónico con tanta normativa,
Es muy distinto resolver un espacio cuando tienes muchas columnas atravesadas que cuando tienes un eje estructural mucho más amplio de 6, 7 metros, dependiendo de la estructura. O sea, aquí en Venezuela hay oficinas que tienen módulos estructurales de 12 por 12 y es buenísimo porque de verdad tienes mucha más amplitud y posibilidades de desarrollar un proyecto mucho más óptimo. Y bueno, áreas de servicio e ingeniería, lo que comenté. ¿Por qué es importante los 4 metros? Y yo creo que de muchas cosas que quiero que se lleven aquí, creo que entiendan. Porque cirugía, primero hay una norma que regula la unidad quirúrgica, como bien se la indiqué, no solamente es en área, sino en altura. La normativa venezolana, la 36.570, habla que la altura mínima de un ambiente de quirófano debe ser de 3 metros. Entre el piso, aquí donde está parado el médico, y el plafón. Y 4 metros, es decir, desde ese mismo piso a la losa de entrepiso. ¿Por qué? Podemos verlo aquí en una foto muy sencilla. Este es un quirófano. Y después de ese techo hay una cantidad de infraestructura como otras ingenierías, telecomunicaciones, electricidad, incendios, gases medicinales, ductos. Todo esto debe estar de alguna forma resuelto técnicamente encima de ese quirófano. Entonces, si usted tiene un local comercial que tiene 3 metros 15, vamos a decir ahí, uno por mucha ingeniería que haga, no cumple con los requisitos de la normativa. Que si puede ser de 380, 350, bueno, es mejor que 4, porque a la larga eso o sea, lo que es el deber ser y por la normativa es ser 4. Pero hay aspectos, pero si usted tiene, mira, conseguí un local que tiene 2 metros 80, parece alto, pero aquí no cumple con la normativa, porque ni siquiera tiene los 3 metros mínimos para tener el área del plafón. Lo otro también es que es importante, por lo cual es 3 metros, eso no es aquí en Venezuela. Eso desde el punto de vista súper tabulado internacionalmente, es porque el médico cuando está parado debajo de la mesa de la lámpara cialítica, la lámpara cialítica se mueve, ella sube, baja, y la parte ergonómica, si no tienes esa altura, cuando muevas esa lámpara puedes literalmente darle un golpe a cualquiera de las otras personas que estén durante la operación. Entonces tiene aspectos técnicos muy importantes. Y segundo, que gracias a esto, todo edificio, todo establecimiento que tenga cirugía, vuelvo y repito, tiene que pasar previamente por una conformidad y aprobación de proyecto. Esto es muy importante porque nos hemos encontrado que mucha gente diseña, desarrolla, construye y después va a pedir el permiso sanitario. Y después se da cuenta que la mitad de las cosas las tiene que cambiar y ahí perdió inversión, perdió mucho dinero, perdió tiempo y definitivamente no va a salir nada contento de esas reuniones porque la respuesta va a ser, pero yo ya lo construí. Pero bueno, eso tuvo que haberse aprobado previamente antes de concretarse de esa forma. Entonces, el siguiente ejercicio es el centro diagnóstico. Si la respuesta es, mira, no, yo quiero hacer un centro diagnóstico entendido como para rayos X, una PS. Primero, una altura sugerida entre 3 a 3 metros y medio dependiendo de los equipamientos. Vuelvo y repito, no debe existir sobrepisos. No debe existir baños una cosa es baño para personal, pero si es un baño para atención de pacientes, de verdad, el óptimo es que no haya sobrepiso. O sea, que no haya un escalón para entrar al baño. Ubicación en planta baja o sótanos, dependiendo de los equipos de diagnóstico que se requieran. Ejemplo, una unidad de la mujer. Es una unidad, un centro de diagnóstico también, donde hay mamografía, densitometría, eco. Son equipos relativamente livianos. Sin embargo, cuando son y no requieren tanta altura, están entre 3 y 3 metros 50 para que entren todas las ingenierías y todo eso. Tomógrafos, rayos X, hay rayos X mucho más complejos que otros, resonador magnético, son equipos pesados. Entonces no es bueno que coloques ese tipo de equipos en un piso 12 de un edificio, porque para llevar un resonador magnético de 5 toneladas, eso no es factible. Laboratorios. Los laboratorios son equipos de mediano peso, sin embargo, tienen los retos de extractores y ventiladores. O sea, tú tienes áreas que necesitas ventilar de forma natural y sacar muchos olores y cosas de ciertos equipos y del ambiente, que si tú estás ubicado en un sótano, pues definitivamente tienes que hacer toda esa ingeniería de la ductería para poder sacar esos olores. ¿Qué es lo que pasa con muchas de esas cosas? Eso involucra mayor inversión por parte del cliente. A nivel de ingeniería, como siempre decimos, hay muchas cosas que se pueden resolver, pero eso es encareciendo los costos de construcción y eso es encareciendo, aunque tal vez el cliente o el inversionista no lo vea tan directo, pero complica también después su mantenimiento y eso. Oncología, en el caso de radioterapia y quimioterapia, bueno, el equipo de radioterapia no solo requiere una cantidad de especificidades, pero es muy complejo con respecto al tema del drenaje de aguas,
porque los pacientes que reciben quimioterapia tienen o quimioterapia y ciertas moléculas para el tratamiento oncológico, pues tienen unos requisitos aparte de tratamiento de aguas, entonces hay centros que no los puedes ubicar en cuanto local comercial se te ocurra, entonces eso tiene que tomarse en consideración. Volvemos a ascensores preferenciales, ubicación de áreas, servicios de ingeniería de fácil acceso, ya lo hablamos, y áreas de estacionamiento y FAD. Unidades con consultorios. Esta es mucho más relajada, como bien dije. Esa está en el tercer grupo. Locales mínima sugería 3 metros. También considerando que casi siempre en los consultorios hay mucha gente, entonces si tú entras a un espacio que es bajito de altura, pues te sientes como más apremiado ahí. No deben existir sobrepisos. Normalmente en las áreas de consulta hay mayor número de sanitarios para pacientes dentro de los consultorios. Un ejemplo, cuando son consultorios y eso sí lo regula la norma, cuando son consultorios de ginecología, es obligatorio un baño adentro. Entonces, si tú tienes un ambiente, un local muy bello con todas las posibilidades, pero usted no tiene la posibilidad de abrir un hueco para sacar la tubería de aguas negras, usted tiene que crear ¿cómo es? Un escalón para entrar al baño. Entonces, eso no es el deber ser. Sala de esperas amplias, ascensores preferenciales con acceso a sillas de ruedas, ubicación de áreas, servicios de ingeniería, volvemos fácil, estacionamiento. O sea, esas son las cosas que a nivel de consultorios, unas veces uno tiene, claro, ya el consultorio está construido, pero si es para hacer consultorios, de verdad hay ciertas cosas, especificaciones que tengan posibilidades de ventanas, de ventilación natural, por un tema ya de espacios de sanación. O sea, hay muchos atributos que no busquen un centro consultorios en un sótano o en sitios donde no reciba luz natural, porque bueno, es muy distinto tener una sala de espera viendo al Ávila, si se puede, o sencillamente una ventana que tenga una mejor vista que un pasillo. Bueno, aquí ya creo que llegamos a la parte de donde hay mucha técnica e información. Bueno, David. yo estoy fascinado con toda la información que estás compartiendo porque me pongo en el lugar del asesor y es información que va a ser interesante para destacar, porque la idea es destacar a la hora de conversar con cualquier cliente que quiera hacer una inversión. Vamos a hacer una encuesta en este momento, va a salir unas preguntas en pantalla para que ustedes puedan contestar, ¿ok? Vamos a dar unos 20 segundos. La pregunta fundamental es, ¿te interesaría participar en una clase presencial para ampliar y aclarar la información técnica que hemos presentado hasta ahora? Entonces, si estás de acuerdo, haces clic en la afirmación que estás de acuerdo. Y si tu respuesta es positiva, lo único que tienes que hacer es incluir el nombre, tu apellido, el teléfono de contacto y la ciudad desde la cual estás conectando, ¿ok? Recuerden también, hay un icono en la parte de abajo que es preguntas y respuestas. En la medida que va avanzando la presentación, también puede colocar alguna pregunta para responderla al final, ¿ok? Perfecto, vamos a dar 10 segundos más para responder. Y bueno, felicitaciones porque hemos alcanzado entre 95 y 96 participantes en la noche de hoy. Excelente asistencia. Ok. 10 segundos más para colocar nombres, apellidos, teléfonos. Okay. Hay personas que han levantado la mano como el caso de Volmar, ¿ok? Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y vamos a activar los micrófonos. Perfecto, vamos a ir a la siguiente pregunta. No, ahorita, siguiente pregunta, David, es en el siguiente grupo. Ok, la siguiente pregunta. Más adelante, más adelante. Más adelante. Ok, perfecto. Bueno, ya aquí tenemos una idea de las personas que están interesadas en hacer algo presencial. Perfecto, Mariani Verdugo también tiene la mano levantada para al final darle el derecho de palabra. Mariani desde Maracaibo, por cierto. Bueno.
Genial. para continuar. Bueno, la última etapa, que lo que queremos es compartirles un proceso de asesoría y acompañamiento. Básicamente, este, ¿por qué queremos acompañar al asesor inmobiliario? De verdad, creo que personalmente nosotros consideramos que existe una inmensa brecha de información. ¿Y cómo sabemos eso? No es porque vayamos preguntándole a todos los asesores inmobiliarios. Primero creo que hacer este tipo de convocatoria tuvo una receptividad impresionante. Esas 320 personas que se, que se registraron, creo que también nos da un paneo bastante interesante, de las cuales casi el 33% se pudo conectar, 100, entre 98 y 95 que comentaste, David. Pero bueno, también es porque aguas abajo, nosotros observamos, como bien indiqué anteriormente, personas o clientes o inversionistas o desarrolladores que llegan ya con el terreno, una edificación comprada cuando con el corazón en la mano uno le tiene que decir que esa inversión primero de repente no tiene uso asistencial y es muy complejo cambiar eso, porque eso no es sencillamente solicita un cambio, porque obedece a variables urbanas ya establecidas desde hace mucho tiempo. Pero por otra parte es que no cumple los requisitos, como bien, de repente quiere una unidad quirúrgica, pero todos los pisos tienen 250, 240, entonces ahí no cabe ninguna unidad quirúrgica. Entonces creemos que se establece información y por eso nacen estas iniciativas, ¿no? Primero, mayor conocimiento, mejores resultados, que siempre he creído en los procesos de aprendizaje y desarrollo. Y bueno, la idea también es crear alianzas estratégicas entre ambos sectores. Nosotros venimos del mundo de la construcción en un área muy especializada. Sin embargo, también tenemos que considerar que nosotros entre mayores, en inglés se llama stakeholders, los mayores interesados para que el proyecto se dé en las distintas etapas deben conocer esta información para que, bueno, de alguna forma tengamos mejores resultados. Y bueno, la idea es potenciar el ganar-ganar a través de un programa de referidos que en gran parte es para tener esta información, que ustedes sepan, como sabemos muchos, y en el gremio hospitalario qué se referencia o qué es el concepto de referido. Bueno, aquí también tenemos un programa de referidos. Entonces, ¿cómo podemos acompañarte como, o sea, tú como asesor inmobiliario? Primero es acompañándote a ti, porque no necesariamente debe haber un cliente, pero existe una captación que se pueda analizar, evaluar o en conjunto asesoramos al cliente. Consideramos que entre la gran gama de cosas que tenemos, que podemos aportar como especialistas en el área, hay tres aspectos muy importantes que vemos con mayor enfoque. El primero, el proceso de selección de la mejor opción para tu cliente. Porque si es un terreno, edificación, local comercial o consultorio, tú lo que quieres es mostrarle la mejor opción para la persona a la hora de seleccionar o sencillamente mostrarle la opción. Tú preseleccionar. Entonces muchas veces te podemos apoyar, mira, vamos a evaluar el terreno, vamos a la edificación, eso puede ser a través de asesorías, nos podemos sentar a hablar y dependiendo, o también puede ser con el cliente. Mira, el cliente quiere evaluar estas edificaciones, pero ya desde un punto más técnico, entonces ahí estamos para eso. Revisión y evaluación de la edificación de salud existente, sea para venta o compra. Es lo que yo le hablaba de la posibilidad de cambiar programas, lo que hablaba de en qué estado está. Tenemos la posibilidad de hacer informes técnicos y evaluaciones que permitan de alguna forma tener más información depurada y especializada para poder argumentar al cliente, ¿no? Entonces creo que también podemos apoyar en ese sentido y también a través de planes de inversión, costos para proyecto existente, nuevo proyecto, recondicionamiento, ampliación. Como bien expliqué, esta es un área muy costosa y muchas veces nos llegan personas que en su cabeza compraron un local y pensaron que iban a invertir, un ejemplo, $100.000, $150.000 y resulta que, vamos a decir, en la proyección pasó por 500.000 o 600.000 ya alquiló el local. Entonces empieza un proceso de desconocimiento. Entonces creo que hay muchas partes de cómo podemos apoyar a ese cliente, de mira, si tienes esto, ¿cuánto te puede costar la impresión? Y eso en ese momento sin haber hecho, o sea, son con estimaciones porque ya la experiencia de nosotros hace que uno pueda especificar esas cosas. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿O cuál es nuestra metodología de trabajo? Partimos de una etapa inicial, una reunión inicial, definición y alcance de las necesidades del cliente. El cliente puede ser tú como un cliente, mira, el cliente está buscando este tipo de local, yo tengo esta gama, vamos a verlo, muchas veces a través de fotos, otras veces a través
de visitas, que uno puede evaluar la zona. Obviamente una segunda etapa, presentación de ofertas de honorarios profesionales, servicios, presupuestos o otros, todo depende, porque si el requerimiento es, mira, necesito un proyecto, es muy distinto a desarrollar un proyecto que a evaluar una edificación o un local comercial. Y bueno, se emite una aprobación, o sea, bueno, se emite la oferta de servicios y espera que el cliente apruebe. Etapa 3, 4, 5, 6, dependerá del alcance, porque hay en unas etapas que solo es un estudio preliminar. Hay etapas que necesitamos hacer los estudios preliminares para hacer un anteproyecto o una ingeniería, un final, o sencillamente hay una tercera etapa que es entregar un informe de evaluación o especificación. Entonces, para efectos de nosotros, aquí como asesores inmobiliarios, vamos a enfocarnos en estas primeras 3 etapas. Esa reunión inicial no tiene costo, de verdad, porque si nosotros no sabemos qué es lo que está buscando el cliente o qué es lo que tú estás buscando para potenciar tu negocio, pues definitivamente si no nos reunimos, si no tenemos un cafecito, nos reunimos, tenemos esta retroalimentación y feedback que podemos tener, pues no existe. Y hay una tríada que es equipo de especialistas, asesor inmobiliario y el cliente. En esta segunda etapa obviamente se presentan unos horarios y bueno, se espera la aprobación del cliente, sea el cliente el asesor inmobiliario directamente o el cliente a través de la oferta de servicios, ya el posible cliente dependiendo de lo que se quiera y bueno, el desarrollo. ¿Qué es lo que pasa dentro de esta etapa? Como bien comentamos, en el área de asesor inmobiliario existe y conocen ustedes más claramente que yo el tema de referidos y bueno, también hay un programa de referidos. Eso lo desarrollaremos y una de las preguntas posteriores que haremos es si hay personas que están interesadas en saber más de ese programa, que las contactaremos de forma independiente. Entonces, básicamente eso es como la estructura de la metodología de trabajo que nosotros queremos aportar para crear esas nuevas alianzas, para también tener claro que ustedes no están solos, porque bueno, nosotros como compañía que sea especializada, como dije al principio, nosotros nos encanta acompañar y asesorar al cliente hospitalario, al inversor, al médico, porque muchos de estos proyectos, uno no se puede dar el lujo de equivocarse muy al principio porque entonces es muy costoso al final. Pero además de todo esto, sabemos que el asesor inmobiliario también necesita servicios técnicos. Nosotros ofrecemos levantamientos planimétricos, de repente es una institución, sea clínica, privada, pequeña, que necesite sacar el área para ver de qué área está y no tienen información al respecto. Tenemos los servicios de levantamiento planimétrico, levantamiento topográfico si son terrenos, estudio de suelos, avalúos de infraestructura de salud, eso como parte técnica. Nosotros también ofrecemos esos servicios. Esto más que todo para como conocimiento general. Servicios especializados, esto tiene que ver más que todo con el desarrollo de la infraestructura cuando hay proyectos hospitalarios y no necesariamente hasta el punto de la construcción, sino también análisis de factibilidad de proyectos a través de planes maestros, programas médicos arquitectónicos. El plan maestro es un plan que a base de un desarrollo de etapas de 4, 5, 6 años se define cómo puede ir creciendo ese centro de salud, si es un desarrollo a nivel de un terreno. El PMA, que es el programa médico arquitectónico, esto es un servicio que se le ofrece al cliente que se llama Briefing de Arquitectura, que es definir esa lista de deseos de Santa Claus en Navidad, donde, mira, yo quiero desarrollar un proyecto de este tipo, pero yo quiero 3 quirófanos, pero si yo quiero 3 quirófanos, ¿qué área necesito calcular? Ahí nosotros como proyectistas no hemos, vamos a decir, como decimos uno en arquitectura, no he rayado ni una línea, ni tengo un concepto, pero puedo definir las áreas para definir, y esto es muy importante, mira, el cliente quiere hacer una clínica que tenga 10 camas, un centro de diagnóstico, 2 rayos X y tal. Bueno, tú tienes que buscar locales de 600 metros cuadrados. No puedes buscar locales de 200 porque el programa no va a poder desarrollarse en ese ambiente. Entonces, eso permite un poco apoyar a ese cliente en unas etapas iniciales y todavía no se ha construido. Nosotros como arquitectos todavía no hemos hecho nada del proyecto, pero ayudan y dan esas herramientas para que se pueda asesorar mucho mejor a ese cliente. Obviamente tenemos diseño esquemático, cómo se va a ver esa representación, y también desarrollamos proyectos de arquitectura hospitalaria, proyectos de ingeniería, construcción y proyectos de más. Y servicios de apoyo, tenemos gerencia de obra, supervisión, inspección. Muchas veces nosotros nos llaman por la especialidad, mira, tengo una obra y de verdad yo necesito que tú funjas. Eso fue una experiencia que tuvimos con el ortopédico infantil. Mira, yo necesito con tu experiencia, yo tengo un proyecto que hay otra compañía que me está ejecutando, pero yo quiero que tú seas el director por parte del ortopédico. Entonces también se pueden hacer ese tipo de alianzas. Y bueno, a través de la permisología, ese marco regulatorio,
podemos apoyarlo durante todo el proceso de conformidad, aprobación de proyecto, el permiso sanitario de funcionamiento, bomberos. Hay ciertas cosas que a nivel hospitalario, ¿por qué? Porque el arquitecto que proyecta es el responsable de ese proyecto ante Contraloría Sanitaria. Entonces eso está bastante concatenado. Entonces, bueno, eso es un poquito el paneo de las otras cosas que podemos acompañarte. Y bueno, básicamente esto nos lleva a la segunda encuesta, este, que ya estamos ya a punto de terminar antes de entrar a las reflexiones finales. Bueno, ajá, Gracias, Katiuska. Sí, viene la segunda encuesta. Aquí sí hay dos preguntas, dos o tres preguntas. Vamos a ver. ¿Cuáles tres. serían? Bueno, la pregunta sería, ¿estás en este momento, estás enfrentando alguna de estas necesidades, retos relacionados con la captación sanitaria? Seleccione las opciones que aplique. Es decir, si necesitas asesorar a tu cliente para elegir la mejor inversión sanitaria, haz clic allí. Si requieres evaluar específicamente y definir los atributos y retos de una captación sanitaria existente para mejorar la propuesta, haz clic aquí. Yo siempre cuando doy las clases de marketing digital, siempre le digo a los asesores inmobiliarios que tienen que identificar cuáles son los atributos del inmueble. Si estás hablando de un terreno, de un local comercial, de un edificio, un consultorio, tienes que identificarlo y te podemos apoyar en eso. Si tu cliente tiene un proyecto sanitario y necesita orientación para comenzar, también puedes hacer clic allí. Y si tienes otros retos o necesidades relacionados con la captación sanitaria, perfectamente hacer clic allí. ¿Ok? Saludo, aprovecho de saludar a María Antonieta Tiamo, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Yaracuy, que está presente en la noche de hoy. Y por supuesto, gracias a todos los que se han conectado. No puedo mencionarlos a todos, pero bueno, un cariño especial para María Antonieta. Por último, es importante en la segunda pregunta que más allá de responder, porque pueden ser opciones múltiples, porque puedes tener varios casos, dependiendo de la captación. Sin embargo, también queremos que respondas si deseas que te contactemos para hablar sobre esas necesidades y explorar cómo podemos ayudarte. Esa reunión uno, esa etapa uno, ese Y lo cafecito. importante es sin costo Ujú. alguno. Eso es sin costo alguno, o sea, no tiene costo, pero definitivamente necesitamos saber que estás interesado o que tienes alguna de estas necesidades y por favor, en el caso positivo, indicar nombre, apellido, teléfono y contacto. Si estás Sí, porque ubicado en la otra, idea es hacer ujú, contactos directos. sí. Entonces, bueno, ya creo que muchas de Sí, la gente respondieron. así es. Ya vamos terminando. ¿Ok? Damos tiempo para que puedan leer un poco más, ¿Ok? por si tienen alguna duda, pero yo creo que sí, ya podemos terminar. Sí. Ok. La, Perfecto. Ujú. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿le interesaría obtener más información sobre el programa de referidos? Que esto es interesante porque es una propuesta ganar-ganar. Si quieres, haz clic allí y coloca tu nombre y apellido y el teléfono de contacto para explicarte más en detalle cuáles son las ventajas de este programa de referidos. Yo creo que Por ya. aquí, Ujú. por el chat, saludando varias personas, varios asesores. Perfecto, gracias. Bien. Todavía están escribiendo, interesante. Me encantaría que colocaran en el chat desde qué ciudad se están conectando para aprovechar este momento en que están votando. Están seleccionando las respuestas.
Mira, aquí te están lanzando muchos piropos, Katiuska. Ay, Dios, qué Muchos bueno, qué piropos bueno. por el chat. Sí, estoy aquí también revisando. Bueno, la idea es el conocimiento. Yo creo que cuando uno acumula muchos años, lo importante es dejar y compartirlo, porque a la larga uno quiere que los proyectos sean exitosos. A mí me gusta mucho utilizar esta expresión que es cuando uno hace una obra, cuando uno hace un proyecto, que uno lo vuelvan a llamar. Pero Ujú. eso sí, que lo llamen por las razones correctas. Porque Así es. para nuevos proyectos, porque si me van a llevar a los 6 meses, o sea, tenemos un problema con la obra, no se hizo así correctamente, eso no. Entonces uno tiene que, ¿cómo es que optar cómo es, por hacerlo de la mejor forma posible y uno en estos proyectos no está solo. Ahora vamos a continuar con la última pregunta. Ujú, perfecto. Y algo interesante es que desde el punto de vista ético, el asesor inmobiliario debe hacer una recomendación, una asesoría, pensando en que al final el proyecto se dé y la persona haga la mejor inversión. ¿Ok? Ujú. Vamos con la cuarta pregunta. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan útil consideras que fue la masterclass para tus objetivos o tus proyectos futuros? Del 1 al 10, se supone que el 1 es poco y si te fue bastante útil, pues vamos hacia el 10. Y yo aprovecharía de pedir un pequeño favor, que en el post publicado en Instagram, en la cuenta de Katiuska Caicedo, coloquen algún comentario al final, o sea, pueden colocar un comentario si les gustó, qué les pareció, porque eso es importante a nivel de testimonio, porque hay personas que no saben, que no pudieron entrar, pero bueno, para que le demos un poquito de envidia de lo que se perdieron, ¿ok? Entonces, en el post, también en mi cuenta david.esteva, está el post publicado y ese comentario positivo de lo que les pareció esta charla, pues va a quedar allí plasmado. ¿Ok? Votar allí en la pantalla, ya vamos a terminar. Sí, ya casi votaron, ya todos votaron, Sí. o ya no hay acción en la encuesta, así que podemos cerrarla. Ok, listo. Bueno, y aquí, Gracias. bueno, ya en la recta final, ya aquí podemos decir que en la recta final, reflexiones finales, este, vamos a decir que conocer el entorno legal y sus complejidades de este proyecto puede hacer la gran diferencia entre cerrar o no una venta. Y eso es importantísimo porque definitivamente, bueno, lo que hablábamos, que lo recuerden a uno por las razones correctas, porque a la larga el asesor inmobiliario no vende una sola vez. Puede que en un momento empieces con algo chiquito, la casa, un local, pero de repente te, te referencien para las siguientes opciones porque tuvo un excelente trato, le diste y lo ubicaste, o sea, tenías las mejores informaciones para eso. Y bueno, y más que todo en el ramo hospitalario, lo último que uno quiere es que se acuerden por las razones incorrectas, como bien digo. La elección del local y o terreno técnicamente adecuado es crucial para que el proyecto sea exitoso o no. O sea, como explicamos en términos generales, de verdad que hay muchos aspectos técnicos que pueden evitarse, que pueden optimizarse, mejorarse, para que el proyecto sea mucho más fácil de desarrollar y no por facilidad, sino más óptimamente que cumpla con ciertas características para que, porque vamos a decir, cuando uno tiene que ponerse creativo desde el punto de vista técnico, definitivamente eso encarece el proyecto desde el punto de vista de construcción. Entonces eso ayuda muchísimo que la elección del local, el terreno técnicamente adecuado, de verdad creo que es un gran punto es crucial para que el proyecto sea exitoso o no. Y bueno, lo otro que definitivamente no está solo, formar alianzas y equipo creo que te diferencia altamente. Y bueno, a mí siempre me gusta cerrar con una frase: una buena experiencia con el cliente no ocurre por accidente. Yo siempre he pensado que ocurre por diseño, uno debe capacitarse, planificar. Y bueno, por lo último, de verdad quiero agradecer primero a David por, por creer y confiar en esta iniciativa, de verle la proyección y el valor y aporte que podemos dar bueno, a este tipo de sector, a lo que es la parte inmobiliaria, al ingeniero Wilfredo Ramírez, que es mi socio, y mi socio no solo a nivel profesional, sino mi socio de vida, mi esposo.
A la revista Entre Rayos también, revista de arquitectura, que tiene más de 33 años divulgando la arquitectura y comercio cultural, que ellos, gracias a ellos, tanto a Naima Consultores, se encargaron, bueno, junto con David Wilfredo, a todo el equipo, de la parte de difusión de este evento. Naima Consultores es liderada por la abogada Mariela Llovera y el ingeniero Sergio Caicedo, que bueno, me estoy dando cuenta que todo queda en familia, ¿no? Porque son mi hermano y mi cuñado, y ACM Venezuela por toda la parte de la logística. De verdad, gracias por la confianza. Aquí dejo mis datos de contactos y podemos empezar con las preguntas que tengan para dar un poquito de información. Y no nos olvidemos de la... Perfecto, Katiuska. Por aquí, bueno, además de las felicitaciones, en la sección de preguntas, ¿verdad? Dice que si puedes generar alguna asesoría de algún proyecto sanitario, ya eso lo comentaste. Y preguntan, bueno, yo creo que sería interesante escuchar a las personas que han alzado la mano, ¿ok? Tengo por aquí a Volmar, si quieres activar tu micrófono, Volmar. Y preparada al bate, Mariani Verdugo. Ajá, déjame buscar a Volmar porque a lo mejor es que hay que darle acceso al micrófono. Ya le dieron acceso a Volmar. Perfecto. Para que pueda desbloquear el quirófano, el micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches. Primeramente, pues, agradecerte ahí por la invitación. A Katiuska, de verdad que bastante buena la clase, muy buena porque aclara varios puntos. No tengo ninguna pregunta porque lo que quería preguntar me lo aclaraste durante el conversatorio, entonces quedé bien, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué tema fue, por lo menos? ¿Indicar el tema? La parte de las medidas de los consultorios médicos. Ok. Chévere. Qué bueno. El siguiente es... David, pero te tienes que darle paso. David, ¿estás hablando? Es que no sé. Así que Mariani Verdugo de Maracaibo, que había alzado la mano también. Ok, Mariani Verdugo. Ya tienes eso. 2 segunditos. Mariani, ¿está por ahí? ¿O está? No, que estamos buscando acceso. Aquí está. Sí, ya tiene acceso. Aquí aparece. Gracias. Sí, me escucho. Ahora sí te escuchas. Ahora gracias sí. por la paciencia. ¿Cómo estás, Katiuska? Buenas noches. Un placer, Mariani. Bueno, no era como tal una pregunta, ¿ok? Era que estábamos al momento de hacer la primera encuesta. Creo que me salté una de las preguntas, no la pude responder a tiempo y no tenía cómo comunicarlo por el chat. Pero bueno, aprovecho la palabra pues para agradecerte por compartir tu conocimiento. Este es un tema bastante importante en nuestro ramo y del cual es cierto que hay mucho desconocimiento. De hecho, recientemente tuve la oportunidad de estar en una visita a una clínica acá en Maracaibo con mi esposo, que también es abogado y bueno, también se dedica a esto en el ramo inmobiliario. Y bueno, estuve presente en la visita y hay tantos detalles pues que uno desconoce, por supuesto uno no es experto en la materia, pero que bueno, te alimentas de esas visitas para escuchar a los expertos. En ese momento estaba una arquitecta también especialista, una señora, y bueno, aspectos tan importantes como por ejemplo el piso, el tipo de piso que usan en la clínica, o sea, si es muy resbaloso, si no,
saber que donde van por lo menos los tomógrafos hay o sea, la pared no es cualquier pared No, estar que tú vas emplomado. a construir exactamente. Tiene Entonces, bueno, plomo. que sí, sí que si vas a construir un búnker, para eso no puede haber alrededor, creo que escuché escuelas o algo así. Sí, hay ciertas cosas que no. O Ok, paso de entonces, bueno. personas, o salas de espera. Hay ciertas cosas que se Sí, recomienda cosas que no. como esa, bueno, que durante la visita me alimenté, pero cuando vi pues que iba a dar una masterclass me anoté inmediatamente, porque bueno, un ramo bastante interesante y del cual debemos tener por lo menos el conocimiento básico para no ir a pues a las citas con los clientes tan fuera ni perdidos. Entonces, bueno, Katiuska, de verdad que muy buena la clase, Muchas muchas gracias. gracias desde Maracaibo y un abrazo, que estén muy bien. Gracias, gracias. Gracias por participar y por Bueno, y de Maracaibo vamos a ver si nos vamos a Guatire. Adriana Barreto, no sé si todavía sigue conectada, si no se le ha ido la luz por allá por Guarena, Guatire. Oh, Adriana Barreto. Adriana Barreto. Ya tiene permiso, Adriana. Adriana, no te escuchamos. Si ya tienes permiso y ya está abierto, pero... Salud, Adriana. Y está abierto el micrófono, pero no se escucha. ¿Será que lo tiene muy bajito? A ver, no está escribiendo nada aquí. También Veamos. Alexis Chacón había alzado la mano. Alexis Chacón, preparado para preguntar también. Busca Alexis Chacón, Adriana, bueno, si llega a conectarse o a escucharse. Bueno, Adriana, si estás hablando y no se escucha, también puedes hacer la pregunta por el chat. Alexis Chacón, ahora sí. Adriana. Hola, ¿cómo Ajá, estás? ahora sí, Adriana. Bueno, más que preguntas también agradecer, yo estoy con unos trámites de un consultorio, entré un poquito tarde y justo cuando hablaron la parte de los consultorios no pude captar la parte de la permisología, pero en general es información de mucho valor. Cuando pusiste lo de los grupos, que hablaste del grupo 1, creo que están en la categoría 2, no pude escuchar la información que dieron al respecto. Yo estoy tramitando en un consultorio odontológico. Bueno, David sabe de mi hija. Oh, ok. Eso normalmente Quería, tienes que ir a Contraloría Regional. Después que esté todo, tengan los planos, la información, que eso piden memorias descriptivas, planos, hay ciertos aspectos técnicos. Eso casi siempre los regionales es cuando ya está construido. Cuando no son aspectos de cirugía, ya están construidos y tú haces tu permisología. Si cumple con todos los requerimientos de sanitarios, agua y todo eso, no habría mayor problema. Los accesos y el odontológico más que todo, no hay una normativa que te diga que el consultorio odontológico tiene que tener 3x3, porque depende mucho del tipo de mesa, de la unidad odontológica. Sin embargo, es el medida estándar desde el punto de vista de diseño. Sin embargo, el permiso es a través de Contraloría Sanitaria Regional. sí, bueno, sí, estaba escuchando lo que dijiste y cumplimos con la parte de seguridad de que está en planta baja, está cerca de áreas de salida de emergencia sin llegar a presentar, porque en odontología también se pueden presentar emergencias por el tema de las cirugías y las anestesias, dependiendo del paciente, pues pueden ocurrir rayos emergencias. X. También hay Sí, unos sí. rayos X que no requieren sitios emplomados ni más ni menos, pero también depende de la capacidad del equipo. Así me Sí, sí. En general, muchísimas gracias. También manejo unos clientes que son del área de salud y a veces están buscando para expandirse posiblemente un terreno o edificación, así que los tomaré en cuenta. Pero que estamos a la orden. Saludos. Gracias, David. Gracias a ti, Katiuska. A la orden. Javier Vivas tiene la mano levantada. ¿Quién veníamos? A Javier Vivas se le va a dar acceso porque lo tenemos aquí ubicado. Y pudiera estar allí pendiente María Antonieta Tiamo si no ha salido de la sala. María Antonieta Tiamo y
Alex Javier Vivas, ya tiene acceso. Ok, hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo están? Me noches. pareció muy excelente su clase, Katiuska, y fue muy informativa. Qué bueno. Atención al acento, porque eso me Sí, suena a mi ciudad natal de Mérida. Correcto, hermano. qué bueno. Bueno, gracias, Bueno, David. y entonces, además del otro curso de referidos, si hay otros disponibles, sería bueno como de marketing digital, que estoy interesado, que el amigo David. estuvo hablando sobre eso. Mm, ok. Gracias, Javier. Yo no iba a hacer publicidad hoy de mis cursos, pero próximamente van a ver los que me siguen en las cuentas de Instagram, van a ver los próximos cursos. Pero hoy no quiero hacer publicidad porque hoy el enfoque es para Katiuska y el tema sanitario. Pero sí, van a haber próximos cursos. De hecho, yo voy a ir a Mérida 13, 14, 15 y 16 de diciembre. Así que por allá nos veremos, Javier. Está muy También bien, los excelente. invitamos a que escriban las preguntas por el chat, Ujú. de forma que, bueno, también podemos ir leyéndolas en el caso que para agilizar también el proceso. Gracias de verdad por todos los comentarios. María Antonieta ya Preguntan por tiene el aquí libro. personas que se conectaron tarde que si esto está grabado, si podemos enviar la grabación luego. Si está grabado, no he reflexionado si la voy a hacer pública o no, pero sí está grabado, sí está grabado. Lo que es De- que, o sea, te tenemos que pensar porque la idea también es hacerlo presencial y, y así poder, bueno, contribuir un poco más. Nosotros tenemos acceso también no solo aquí en Caracas, sino en Maracay y a otras, como todos, si la necesidad y si hay un grupo de personas que se pueda congregar en otras ciudades y nos organicemos, de verdad que no hay problema de ir a aportar ese valor. No, ya tienes lo más importante que es tus datos de contacto. Aquí Ah, está bueno, tu también. número de teléfono, tu correo, cualquier consulta se puede hacer por allí y hacer las Este, citas, pues. ok, María Antonieta está activa, tiene la mano, ya está abierto el micrófono, María Antonieta. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, David. Gracias por esta clase. Excelente la información. Por mi parte, tuve que descartar una clínica porque no tenía el conocimiento. Y Imagínate. ahora que tengo la oportunidad a través de David conocerte a ti, pues excelente. Ya puedo llegar con mejores herramientas y con mejores preguntas para con los propietarios y de requerir esa inspección, esa asesoría de tu parte, pues excelente. Qué mejor que este puente que se está atendiendo el día de hoy. Bueno, ese era el objetivo y la idea. Gracias, gracias. Bueno, Carla, ajá, hay alguien que pregunta sobre el documento de variables urbanas, ¿se puede solicitar sin algún proyecto? Sí, porque eso obedece a las especificaciones del terreno, o sea, de cómo tú lo puedes desarrollar. Y eso es la partida de nacimiento, independientemente que sea un terreno, o sea, el terreno existe porque está definido desde el punto de vista y es un propietario alguien. Y esas especificaciones existen. Entonces, sin proyecto, con proyecto, eso también es información que debería de verdad tener todos los dueños de terreno y más cuando son dueños asistenciales. O sea, son terrenos asistenciales porque eso te da el respaldo. Mira, no te estoy inventando, aquí se pueden hacer asistenciales, tal, porque aquí están las variables urbanas del terreno. Así sea que no tenga nada construido y obviamente si es un terreno de edificación ya construida, que parece obvio que sí, pero con esas variables urbanas también, en un ejemplo muy claro, te dice que puedes construir el 200%. Hagamos un ejemplo, el terreno tiene 10.000 metros cuadrados y el 200 son 20.000 metros cuadrados de construcción. Pero tú solo tienes, el edificio tiene construidos 5.000. Es decir, tú tienes la capacidad de llegar a construir 15.000 metros cuadrados más si tienes terrenos para amplitud. O sea, hay cosas que se pueden definir y que pueden explotar los atributos de esa venta, pero obviamente hay que conocer y saberse leer eso desde el punto de vista de cosas, de lo que de esa información. Y sí, no es necesariamente, no es obligatorio, no es necesario tener un proyecto para pedir las variables urbanas. Porque después que está el proyecto, si lo evalúa la alcaldía para ver si tu proyecto cumple con las variables urbanas fundamentales o las iniciales. Alfredo Bencomo también tiene la mano levantada y ya se le está dando acceso.
ya se le dio acceso. Ujú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Katiuska. Gracias a David, profesor David, excelente profesor en marketing digital. Qué bueno. Bueno, Katiuska, quería preguntar más bien, ¿cómo está el índice de construcción a este tipo de gestión integral de proyectos o las edificaciones para salud? ¿Qué tanto ha crecido, se ha mantenido o ha bajado? Una curiosidad. Yo como asesor inmobiliario nunca he tenido una propiedad o un inmueble para negociarlo de este tipo. Sin embargo, sí lo he pensado varias veces y este masterclass me cayó, como dicen, el anillo al dedo. Ay, qué Y de bueno. verdad muy bien estructurado, muy bien definido. Muchas gracias. Creo que esperemos que nos podamos ver presencialmente. David siempre está muy pendiente del gremio inmobiliario, cual también agradezco mucho para informarnos, para que adquiramos conocimiento. Entonces, básicamente esa es la pregunta, Katiuska. Gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, no es información nueva que el sector de salud, privado y público, o sea, podría estar muchísimo mejor. Pero vamos a enfocarnos formalmente en el privado, que son las captaciones que como asesores inmobiliarios maneja, porque la parte público es otro mundo y otra planificación y desarrollo a nivel estatal que, bueno, en este caso no es que uno no tenga el conocimiento, pero no nos compete. Ahora, desde el punto de vista privado, no se está construyendo cosas nuevas. Y primero por dos razones, o por lo menos lo que se observa ahorita en los últimos 5 años. El modelo de negocio de la infraestructura de salud, como ese gran centro, donde gran edificio, un centro médico Centro de la Trinidad, o sea, un centro médico de Caracas, o clínicas más pequeñas, o sea, el modelo de negocios ha cambiado. Primero, producto de verdad, de una razón netamente económica. Las personas ya no pueden o no todas tienen la capacidad económica de pagar 100 o $120 la consulta. Y eso hace que esos centros de salud emigren a unidades mucho más compactas que se puedan alquilar, que se puedan rotar. No es yo soy el accionista, yo soy el médico que compra una acción en una clínica y la gente viene. Más bien es al contrario. Se ha utilizado mucho el modelo de clúster, que por lo menos en consulta externa se ve mucho más claro. Tienes consultorios y tú los alquilas por hora. Tú no eres dueño de ninguna acción, tú no eres dueño. Entonces esa modalidad cambió. Entonces eso hace que ya no se construyan esas grandes infraestructuras. No es porque no se requieran, pero sencillamente son producto también de la realidad del país, ¿no? Pero sí, que se requieren actualizar impresionantemente, que se está haciendo a un ritmo mucho más lento, total, porque bueno, sabemos en el entorno económico que estamos, o sea, no, muchos dicen que durante el COVID muchas de las clínicas se recuperaron, pero no, ellas tenían muchos años, porque entendamos que, vamos a darle un dato impresionante con respecto a un centro, tanto público como privado de mediana envergadura. Si un proyecto se construyó y costó $100 millones, más o menos usted necesita entre 80 y 100 millones de dólares para mantenerlo cada año. Parece una cosa que uno dirá, no es tanto, pero desde el punto de vista de mantenerlos con todos los estándares, todos los planes de mantenimiento, todo el personal, pagar de forma adecuada y todo eso, es más o menos eso. Entonces, no son inversiones que de alguna forma se dejen así como y que se estén haciendo por eso mismo. Entonces, cuando uno dice planificar, cuando uno dice tener el desarrollo óptimo, viene ligado también de esa parte de la inversión, de esa parte del negocio, de cómo ha cambiado y cómo se ha transformado, porque no necesariamente mutado, sino ya ese grande concepto de clínica no se está utilizando. Y muchos gerentes de clínica o directores médicos tienen aparte sus núcleos mucho más pequeños, compactos, que puedan, por ejemplo, cobrar consultas de $20, $30, $50, pero apuesten a la cantidad. ¿Por qué? Porque la economía, en un momento tuvimos un país donde todo el mundo prefería ir a un público, donde los sistemas de seguro funcionaban sin mayor problema, y bueno, eso también se ve afectado en de qué forma se está construyendo. Ahora, ¿cuál es la rata? ¿Cuál es la cantidad de clínicas que se desarrollan? Definitivamente, o sea, me encantaría decir, nosotros en mis 21 años sí hay inversión,
pero no como la que se espera de un sector privado. Segundo, el sector público más o menos son como 12.000 camas. El sector privado, en su momento, la última data que se hizo como en el 15-16, más o menos tenía 6.000 camas. O sea, tenía casi la mitad de lo que podría tener el público, 15 a 16.000 camas que tenía el público activas, de las 20 y pico mil que están supuestamente en plan. O sea, todos los edificios tienen sus camas especificadas. Mira, el Hospital Clínico Universitario tiene capacidad para 1.200 y pico de camas, pero funcionales están X número. Entonces, esa rata daba que el país tenía como 17.000, 18.000 camas y el privado ofrecía 6.000. Pero ahorita, de ese privado, como vemos, hay muchas edificaciones que la razón social dejó de funcionar. Entonces, tienes infraestructura que está ahí, pero no sabes qué va a pasar porque uno la compra, no cuesta mucho la inversión. Pues cuesta mucho también la inversión de ponerla operativa o de transformarla, entonces bueno, eso hace que todo baje. No voy a decir que es que no se ha hecho nada, pero definitivamente es mucho más complejo. Alicia Cubillos, ya se le dio, ¿cómo es A ver, Acceso al Alicia, micrófono. sí, al acceso al micrófono, pero lo veo todavía rojito. Tienes que activarlo, Alicia. María Antonieta Tiamo también está aquí. Bueno, Alfredo, espero que haya respondido tu pregunta. Sí. Alicia. Gonzalo tiene la mano levantada. Bueno, podemos buscar a Gonzalo. Gonzalo tiene la mano levantada y ya está con acceso. Puedes abrir el micrófono, Gonzalo. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto y claro. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿cómo estás, Katiuska? Qué bueno Él saludarte. fue el primer inscrito. Sí. Sí, bueno, muy emocionado porque sé tu profesionalismo y de verdad que no, es impelable poderse conectar contigo y escucharte. Bueno, realmente, así como hizo David, ¿cómo está David? Que el momento que todos estábamos callados porque estábamos como, bueno, alumbrados, pues. Realmente me pareció excelente tu presentación y hay muchas cosas que se aclaran aquí. Esto es un negocio de mucha técnica y mucho profesionalismo, donde más que nosotros, más que vendedores, nosotros tenemos que dar una asesoría para mantener la emoción de quien va a invertir, sobre todo en este tipo de negocios de salud, que como tú misma has dicho, es un negocio que el retorno, la tasa interna de retorno se vislumbra larga y por lo tanto una pequeña equivocación en la inversión puede llevar a la quiebra a cualquiera que quiera llevar adelante un proyecto de estas envergaduras, sea un consultorio o sea una clínica, una policlínica, algo grande, ¿no? Yo tengo en cartera en algún momento, bueno, tengo algunas cosas, algunas solicitudes, incluso para construir. Hay un cliente que quiere traer su clínica de Puerto Ordaz y la quiere traer, hacer como una réplica de su negocio en Caracas y está buscando zonas del este, terrenos, y hemos descartado algunos, pero aquí, por supuesto, puede tener muchísima ayuda, ¿no? Y vamos a hablar también el tema de las alianzas. Y hay otras cosas también que me llaman muchísimo la atención, que son las cosas pequeñas, pues, que veo que has tocado el punto. Yo sé que hay muchos asesores que han estado involucrados en negocios como gimnasios o como peluquerías. O sea, yo veo ahí barberías, gimnasios, Dios mío. Todo eso es una clasificación como establecimiento de salud. Sí, exacto. Y está metido también dentro de este tema donde las permisologías son importantes, ¿no? Y parece mentira, son cosas que escuchamos cotidianamente. O sea, ¿quién no ha escuchado por allí un gimnasio que alguien quiere montar, algún cliente que quiere montar? Yo creo que todos lo hemos escuchado.
Entonces, no solamente es apuntar a centros de salud grandes, y esa era mi pregunta. Eh, ¿Qué digamos, tan quirúrgico, si vamos a hablar de salud, tiene que ser ese estudio para montar un gimnasio, por ejemplo? Bueno, el gimnasio particularmente tienes que resolver el problema de los pesos. No pueden ser estructuras que parezcan muy endebles porque los pesos de la maquinaria es algo que hay que calcular. No en cualquier estructura nueva, en cualquier local, este, se puede, o no es el deber ser, de colocar equipamiento muy pesado porque las máquinas de los gimnasios esos que tienen muchas pesas y cuestiones de esas, tú necesitas evaluar primero eso. Particularmente eso es lo primero que se viene y obviamente que no sean gimnasios donde, como decía yo, que tengas un bosque dentro del local, que tengas muchos columnas, porque efectivamente tiene que ver con las máquinas son un poco más robustas, mucho más espacio, pero el tema de los gimnasios, respondiendo a tu pregunta exacta, es un tema de evaluar si la infraestructura soporta y está diseñada para un peso. Ejemplo, hay gente que tiene de repente edificaciones de 1 o 2 pisos en Chacao, que la hizo con un constructor y de repente quieren poner un gimnasio en el tercer piso porque está súper bien ubicado, la gente puede bajar. Pero bueno, hay que evaluar esas cosas. O de repente montas un gimnasio, no tienes problema que lo montes en, no sé, en el Sambil, un ejemplo, pues bueno, ahí no vas a tener problemas porque la estructura es muy robusta. Entonces, bueno, en ese sentido sí es lo primero que yo evaluaría, así como a lo primero que consideraría. Hay otras cosas, gracias, Katy. Hay otras cosas que me llaman la atención, sobre todo estructuras que fueron concebidas para centros comerciales, las que tocas, o centros empresariales, y se han convertido en unas clínicas, como por ejemplo en Caracas, Centro Seguro La Paz. Eh, yo tengo una planta completa de 1.300 metros donde funcionó KFC, las oficinas centrales de KFC, pero arriba de esa planta está una clínica, abajo hay clínica, en mezanina. 5 o 6 también hay clínicas, seguro. Sí, increíble. O sea, entonces ya ese centro se ha convertido, que era un centro empresarial, ahora es oficina, clínicas lo que hay allí. Ahora, esas estructuras fueron concebidas también para eso, soportan esto, porque yo veo esas alturas, 3 metros, 4 metros, y yo creo que allí no hay 4 metros entre plantas, entre una planta y No, el otra. Seguro La Paz posiblemente sí, porque ese es un edificio súper robusto, pero no todos. O sea, Centro Seguro La Paz porque él tiene, yo no es que me lo conozco, pero en algún momento trabajé allá y evalué muchas cosas, pero también depende, porque la cirugía ambulatoria no te pide 3 metros, te pide 2,80 m. Y de repente puedes jugar un poquito, pero son 20 centímetros, igualito no puedes tener, y segundo, Seguro La Paz es un centro que facilito puede tener 4 metros de alto, primero como está construido. O sea, ahí no me preocuparía personalmente. Ahí el tema, lo que hay es que verificar, este es un centro que debe tener como 8 ascensores, no todos son montacamillas, pero deben haber preferenciales o que tienen una proporción que de repente la camilla no va a entrar. Entonces hay ciertas cosas que desde el punto de vista de diseño, pues se tienen que considerar. Pero sí, han evolucionado mucho. También hoteles que se convierten en clínicas, porque parece, nos tiene mucha parecido porque son habitaciones, pero bueno, la complejidad de todo lo que se mueve como soporte y ingeniería de apoyo es muy difícil. Pero no es que no se pueda, pero todo también depende del módulo estructural de esos edificios y bueno, si están construidos para mantenerse. O sea, para mantenerse como estructura, ¿no? Independientemente que lleve hospitalario, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, no Bueno, sé si alguna otra persona Ya quiere para alguna pregunta, finalizar, si no, bueno, sí, ya que lo indique ya por el área por el chat del chat, aquí. de Muchas gracias, WhatsApp, y si Mérida, le damos Caracas. culminado la actividad. Y bueno, ¿Alguien una más? foto, por favor, antes que nos vayamos. Sí. No, es que no hay forma, ya va, no hay forma No, de... no está activada el tema de la foto. No, no importa. No, no está Ok. alterada, pero bueno, Los de todas protagonistas, maneras, aquí sabemos quiénes estuvimos y quiénes vamos a contactarte para hacer más preguntas, porque este es un pequeño abreboca y evidentemente las oportunidades están allí. Y vamos a estar atentos a la data que ya tenemos de ustedes. Tenemos información de quienes tienen proyectos sanitarios,
hemos visto las respuestas de ustedes en las encuestas y seguramente en el transcurso de estos días pues vamos a hacer las llamadas respectivas para seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la confianza. Y bueno, estamos aquí a la orden para cualquier duda, o sea, una llamada y un contacto, y si son del interior y en algún momento vienen a Caracas, de verdad que a la orden, sin ningún compromiso. Y bueno, entre todos hacemos un mejor país. Bueno, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, David, gracias a todo el equipo. Chao. Chao. Recording stopped.